Muy buenos días, queridos alumnos de quinto año A. Acá estamos en una clase de historia. Eh, Me gustaría saber quiénes tienen el libro, es algo que les voy a dejar como inquietud, ¿sí? Para poder ver si necesito escanear algunas hojas, me gustaría que trabajáramos con algunas, me es imposible copiar todos los textos. Para Primera Guerra Fría, por eso tuve que buscar un texto como para armarles algo, pero bueno, aunque vamos a utilizar otros textos, también me gustaría que pudiéramos utilizar el libro que vamos a estar trabajando en el año. Les he dictado una guía, ustedes me la han entregado, la mayoría ya las tengo corregidas, algunas todavía estoy en eso. Les recuerdo que los trabajos de ahora en más ya no se van a entregar por mensaje privado, sino que se van a entregar por el subgrupo. Bueno, estamos hoy entonces en esta primera clase, el 30 de marzo, y les voy a compartir pantalla para mostrarles un PowerPoint de una primera parte que vamos a trabajar sobre esa guía que ustedes estuvieron haciendo la semana pasada. Así que, acá estamos. Acá tengo entonces esta presentación. Así que empiezo así. Le he llamado primera parte, ¿sí? Porque la guía en realidad que dicté, no sabiendo hasta cuándo iba a estar la cuarentena, reconozco que fue bastante extensa para hacer un primer trabajo práctico. Quédense tranquilos, no todos van a ser así, lo que vamos a empezar a hacer a partir de ahora es profundizar muchos temas para que lleguemos a una especie de prueba, que quizás sea, digo especie de prueba porque va a depender de cómo nos organicemos en esto de la cuarentena, si sigue, si se extiende. Pero sí vamos a trabajar, vamos a aprender, y lo que les pido, y yo hago todo este esfuerzo haciendo estos tutoriales, les pido que los puedan ver, que los puedan pasar por WhatsApp a aquellos compañeros que ustedes noten que por ahí no han podido acceder a Edmodo, ¿sí? Que me comuniquen si hay alguien que no está pudiendo acceder, porque me interesa que más allá del apoyo teórico puedan tener este apoyo también visual con estas ayuditas que les doy. Por ejemplo, la idea de hoy es empezar a corregir esta guía con lo primero que yo hubiera hecho, parcializarla, les hubiera dado una parte, y es lo que vamos a hacer. En la semana les voy a ir mandando parte 2 y tal vez parte 3. Entonces vamos a esta primera parte que quiero un poquito revisar con ustedes, ¿sí? Desde sus casas, para ver qué han entendido. ¿Qué es esto de la Guerra Fría? Fíjense, hace referencia a dos países, ¿sí? Ustedes ya los han visto acá en estas imágenes, calculo entenderán que uno es Estados Unidos y el otro es la Unión Soviética, o URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahí tienen la fecha, 1947-1991, que es el esplendor de lo que es la Guerra Fría. Sabemos que la Segunda Guerra terminó en el, calculo que me están diciendo todos, 45. Pero bueno, el inicio real es en el 47 y termina en el 91. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial? Fíjense, acá les fui anotando algunas. Primero, la victoria de los aliados, acuérdense, ¿sí? Contra los imperios centrales. El colapso de la Alemania. Esta Alemania que va a quedar como, primero que quedó ya en pérdida en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, luego de este totalitarismo de Hitler, termina colapsando, termina decayendo. Y la caída de los imperios japonés e italianos, porque acuérdense que Italia se había unido a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, luego se trata de salir de la guerra, pero queda destruido. Y el imperio japonés, ustedes sabrán, la bomba atómica, ¿sí? Entonces, tenemos pérdidas humanas, creación de la ONU, ¿saben lo que es la ONU? ¿Sí? La Organización de Naciones Unidas, que trae aparejado un montón de organismos dentro de la ONU, ¿sí? Uno, por ejemplo, es el Fondo Monetario Internacional, que ayuda a los distintos países en caso de economías en problemas, en complicados, en default, como nos pasó a nosotros en la Argentina en el 2001. Declaración de los Derechos Humanos, ¿sí? Como algo importante, empezar a respetar los derechos de las personas. La búsqueda de responsabilidad de los juicios de Nuremberg, se acordarán, habrán leído un poquito, que empieza a haber
los jefes nazis, ¿sí? Los jerarcas nazis, empiezan a ser, los de alta jerarquía, empiezan a ser enjuiciados, obviamente con cargos, ¿sí? Y con declaraciones de personas que estuvieron en campos de concentración, es decir, tuvieron que buscar testigos. Bueno, empiezan a ser enjuiciados, muchos escaparon, sabemos que no todos van a estar en estos juicios, ¿sí? Sino que inclusive sabemos que, por ejemplo, muchos vinieron hasta la Argentina, a esconderse, obviamente, a tapar todo el genocidio que hicieron, ¿sí? Contra los judíos, y sabemos que muchos, inclusive con identidades falsas, pudieron escapar, pero no todos. Repercusiones económicas y reconstrucción. Fíjense que a eso también lo vamos a ampliar. Obviamente, cualquier guerra, la Segunda Guerra Mundial, hablamos de un montón de países incluidos en esta guerra, y estamos hablando de pérdidas, no solamente humanas, sino económicas, porque hay destrozos económicos de infraestructura que hay que volver a hacer, industrias que hay que volver a recuperar, campos destruidos que la gente inclusive se fue como soldados y no pudieron ocuparse de eso, así que la reconstrucción fue importante. Creación de los dos grandes bloques, Estados Unidos versus US, la URSS. El auge de la industria militar y la bomba atómica. Invención de la primera computadora. Bueno, la 6 la pasé rápido porque ya un poco había hablado, y obviamente la industria militar en toda guerra es el auge, van a estar las potencias dedicadas a esta carrera armamentista. Y en cuanto a la invención de la primera computadora, saben que Alan Turing fue el que creó la primera computadora un poco para saber qué decían los japoneses, para poder detectar, ¿sí? A través de desciframiento de código, y logran crear, entre él y un equipo de trabajo, una primera computadora, que es llamada Turing, justamente. Cambios fronterizos y creación del Estado de Israel. Fíjense que van a cambiar las fronteras, y de hecho van a hacer, por ejemplo, el Estado de Palestina y el Estado de Israel, que no existían. Ya veremos, y todo esto lo vamos a ampliar. Por ahora yo quiero que les vayan quedando ciertos aspectos como importantes. Cambios culturales, ¿sí? El papel de la mujer y de las minorías. Importante que la mujer va a empezar a tener un papel que antes no tenía. Va a haber minorías también, por ejemplo, cuando surja los 60, que ustedes algo han visto, todo lo que fue el movimiento hippie, a partir de la guerra de Vietnam, sobre todo en Estados Unidos. También va a surgir el mismo movimiento en Francia, por ejemplo, en Checoslovaquia, en muchos lugares donde los jóvenes salen a luchar contra la guerra, están en contra, buscan la paz. Entonces surge un movimiento muy pacifista. Bueno, ¿qué es entonces? Volvemos. Esta Guerra Fría. Fíjense en que esta Guerra Fría, primero que no, por favor, eso que me dicen siempre, se dio durante el invierno, fíjense que duró años. O sea que no hay chance de que les digamos fría por eso, sino que fue una guerra armamentística, ideológica, porque hay dos ideologías. La palabra ideología es una palabra muy fuerte, es una palabra que abarca ideas importantes, de las cuales ya vamos a ampliar, ¿sí? Entonces acá va a haber dos bloques con dos ideas muy potentes, dos grandes ideologías, ¿sí? Que van a tratar de imponerle al mundo, de alguna manera, por imposición, por ayuda, vamos a ver cómo lo hacen. Pero es una guerra que en general busca evitar el conflicto directo, por eso es que se le llama Guerra Fría, porque no hay un conflicto directo como hubo en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra Mundial. Acá vamos a tener una guerra llamada indirecta. Sí se van a enfrentar estas dos grandes choques de manos que ven ahí, ¿sí? Con las dos banderas. Sin embargo, ese choque no va a ser directo. No va a haber una guerra que directamente Estados Unidos vaya contra la URSS o la URSS contra Estados Unidos, sino que se van a enfrentar en otros lugares del mundo. ¿Qué fueron entonces las consecuencias de Yalta y Potsdam? Que ustedes las vieron, estas dos fueron dos grandes conferencias que dividen al mundo, que un poco plantean el inicio, ¿sí? Luego del 45, fíjense en la conferencia de Yalta, que está Churchill, Roosevelt, Stalin, ¿sí? Que celebran esta unión de diplomáticos que fue célebre en el siglo XX,
y que en Potsdam, por ejemplo, directamente dividen a Berlín, o sea, dividen al mundo, dividen a Alemania, ¿sí? Y fíjense acá que la dividen en 4, ¿sí? En lo que va a ser el Reino Unido, Francia, la URSS e Inglaterra. Perdón, la URSS y Estados Unidos. Dividen Alemania en 4 zonas. ¿Por qué Alemania? Se estarán preguntando. A ver, calculo que muchos de ustedes me dirán, y bueno, porque Alemania se lo culpa de la Segunda Guerra Mundial, entonces es como el temor de esa gran superpotencia y que se vuelva a rearmar. Obviamente les van a quitar armamentos, les van a quitar la posibilidad de armarse, pero ante la duda la van a dividir y la van a controlar, ¿sí? De esa manera evitan que por lo menos Alemania sea un problema. Alemania va a quedar totalmente devastada, destruida. Para reconstruirse le va a costar años. Fíjense en lo que es Alemania y Berlín, cómo está dividida Alemania, y ahí tienen las banderitas para saber cómo la dividen. Algunos puntos importantes también, fíjense que hay garantías en la elección de gobiernos representativos, se busca justamente evitar que los totalitarismos, ¿sí? Ustedes vieron los totalitarismos, seguramente con la profe Capdevila, y deben haber visto que no solamente se dio en Alemania, ¿dónde más se dio? ¿Recuerdan algo? Imagino que recuerdan, por ejemplo, ¿sí? Mussolini en Italia, ¿sí? Franco en España. ¿Están recordando un poquito? ¿Sí? Aparte de Hitler, obviamente. Bueno, vemos los principales. Entonces, quieren que haya gobiernos representativos en los países, ¿sí? De bajo influencia de las potencias vencedoras. Y una nueva frontera ruso-polaca en la costa de Alemania. Alemania queda destruida, acuérdense que los polacos habían sido destruidos por Hitler, que eran la mayoría judíos. Y esta posición de las nuevas potencias vencedoras de la Organización de las Naciones Unidas, eso pasa en Yalta. Y en Potsdam, como ya dije, Alemania derrotada, Alemania dividida, la reparación de las guerras, de todas las potencias que habían perjudicado en la Segunda Guerra Mundial, tienen que pagar indemnizaciones de guerra. Esto se da históricamente desde los tiempos antiguos. Siempre que una potencia, un pueblo en la antigüedad, o en la Edad Media, por ejemplo, uno de los países, uno de los reinos perdía, tenía que pagar indemnizaciones de guerra. Reajuste de las fronteras y se desplazan millones de alemanes. Seguimos viendo. ¿En qué consistió la reconstrucción europea luego del desastre? Fíjense en que estaba en ruinas Europa, ahí les pongo. Carecían de alimentos, o sea, era realmente desastroso, no tenían combustibles, vivienda, necesitaban muchas estrategias para sobrevivir, ¿sí? Ahí les estoy planteando las necesidades básicas, ni siquiera las tenían cubiertas. Había millones de refugiados de países en países, acuérdense que habían ido destruir una ciudad, entonces la gente tenía que escapar. Era terrible lo que se había dado en la Segunda Guerra Mundial. Por lo cual, Europa dependía de alguien que lo ayudara. Y ese alguien, vamos a ver quiénes pueden ser. Fíjense en que aparece Estados Unidos como la gran ayuda. ¿Y quién? Un ministro, Marshall, que crea el plan Marshall. ¿Para qué? Para ayudar a Europa, pero no a cualquier Europa. Ya vamos a ir viendo que ayuda a una parte, a Europa occidental, ¿sí? ¿Para qué? Le da 14 millones de dólares. Ojo, todos estos millones de dólares van a tener la marca, el sello de Estados Unidos. Y va a decir Plan Marshall. ¿Para qué? Para que ninguno de estos países se olvide que si salen adelante y reconstruyen su economía es gracias a Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos será tan solidario? ¿O qué piensan? Estados Unidos tenía sus propios intereses en esta guerra, sabía que luchaba contra una superpotencia y estaba en juego quién iba a ganar, quién iba a dominar el escenario geopolítico. Entonces, una manera era tener a todos, muchos países de Europa bajo su alianza. ¿Y cómo mejor lograr una alianza que con una ayuda económica? Con esto, en algún punto, era como decirle, bueno, yo te presto, yo te ayudo, pero ahora me compras todo lo que yo te quiera vender. Entonces, fíjense en que este plan va a funcionar por 4 años, desde 1948, va a eliminar barreras de comercio, ¿sí?
va a modernizar toda la industria europea, los va a ayudar a que ellos se recompongan, a que ellos también, pero ellos van a tener la obligación también de venderle a Estados Unidos, ¿sí? Y con esto, ¿qué hace Estados Unidos en realidad? Con esto Estados Unidos está luchando. Por eso es que hablamos de una guerra fría, que no solamente es una guerra en donde se van a meter en algunos conflictos, sino que va a ser una guerra económica, ¿sí? Aparte de ideológica, aparte de armamentista, y ellos quieren evitar la propagación, que se siga expandiendo el comunismo, porque obviamente la Unión Soviética va a tratar de hacer lo mismo, ¿sí? Acá, en este mapita que encontré, dice países que aceptaron la ayuda monetaria. Y fíjense que ahí les dicen porcentaje, las ayudas y cómo fueron los principales beneficiarios. ¿Están viendo? ¿Quién se habrá beneficiado más, por ejemplo, de esta ayuda económica? Creo que todos están calculando que puede haber sido Reino Unido y luego Francia, ¿sí? Los países se beneficiaron de esta ayuda, pero así van a quedar totalmente dependientes de Estados Unidos. Obviamente, fíjense en a qué país le presta más dinero a Estados Unidos y por qué será esa razón. Estarán pensando que obviamente tiene que ver con que Estados Unidos fue, en su momento, una colonia del Reino Unido, con lo cual indudablemente va a ser a ese país al cual le va a prestar principalmente su ayuda económica. Perdón. Vamos a tener que salir. Bueno. Vamos para acá. Caracterizar a través de un cuadro de doble entrada los dos bloques. Yo acá les empecé a poner características, y quiero que empecemos a adentrarnos en las características de los dos grandes bloques. Bloque capitalista, obviamente liderado por Estados Unidos, como ya hemos dicho, y ejerce su influencia sobre Europa Occidental, que sería la parte de oeste, ¿sí? En cambio, el bloque comunista liderado por la URSS, y que ejerce, por supuesto, su influencia en todo lo que es la Europa del Este, o sea, Europa Oriental. Fíjense en la economía, el capitalismo. Acá nos vamos a quedar un poquito deteniéndonos. Obviamente economía capitalista versus economía comunista. ¿Pero qué es esto? Primero leamos acá el cuadro. En economía capitalista se basa en la libre competencia, la ley de la oferta y la demanda, la propiedad privada. Esto es clave. El Estado apenas interviene en la economía. Y fíjense la diferencia, comparativamente, el Estado en el comunismo controla qué, cómo y cuánto producir. Es propietario de las industrias, la banca y los bienes de producción. Con lo cual, no se habla de propiedad privada, sino de propiedad colectiva y propiedad en manos del Estado, y todo es manejado por el Estado. En cambio, en el capitalismo, si hablamos de la ley de la oferta y la demanda, estamos hablando de que hay libertad, ¿sí? En el comercio, libertad absoluta de las empresas, de que cada uno puede vender y comprar según la oferta que haya. Me compran más, aumento el precio, va a depender de lo que decida el individuo empresario y no el Estado metiéndose. El Estado apenas va a intervenir en las industrias que estén muy interesados en que sean, por ejemplo, del Estado, pero prácticamente trata de que la mayoría de las empresas sean de entes individuales. ¿Qué es el comunismo entonces? Fíjense, en propiedad colectiva, ¿sí? Que controla todo, cómo, cuánto producir. El comunismo, quiero aclarar, viene de la ideología marxista, ¿sí? Esto es algo que yo me quería parar un poquito para explicarles. Ustedes recordarán Revolución Rusa. Entonces, vamos a partir de esto. Es uno de los... Lo vamos a ver también en sociología, les digo. El marxismo es clave que ustedes entiendan qué es. Acá tenemos una ideología en donde se habla de la revolución, ¿sí? La revolución comunista. Surge el marxismo a partir de la revolución industrial, de ver que el obrero era oprimido, era explotado por un burgués capitalista, un burgués empresario, un burgués que era dueño de la fábrica y de los medios de producción, mientras que había un obrero, un trabajador, que trabajaba horas, más horas de las que podría haber trabajado físicamente, y que le pagaban muy poco dinero. ¿Por qué? Porque hablaba Marx de una llamada plusvalía. ¿Qué era esto? La plusvalía eran horas no trabajadas, eran horas no pagadas, mejor dicho, por el empresario, pero trabajadas por el obrero.
¿Qué significa? El obrero o proletariado, como le llama Marx, trabajaba, por ejemplo, 9 horas, pero le pagaban 6. Esas 3 horas restantes, el empresario no le pagaba, pero los hacía trabajar, y con ese dinero se lo guardaba como capital que reinvertía, obviamente, en el capitalismo, en seguir ganando, en seguir haciendo grandes fortunas, ¿sí? Y era dueño de todos los medios de producción, es decir, que podía estar dueño de su fábrica, de cómo vendía ese producto, del transporte que lo llevaba, de todo, mientras que el trabajador lo único que tenía era su prole, por eso es que le llaman proletariado, es decir, su prole es su familia. Por eso Marx, ¿qué plantea? Que el obrero tiene que darse cuenta que no es uno, por eso es que crean la idea de la internacional de los trabajadores, con la idea de que ellos empiecen a darse cuenta de una conciencia de clase, una conciencia social que los lleve a una revolución contra el burgués, contra el empresario, quitándoles todo lo que es propiedad privada, que el Estado lo tome, y que dicen al principio va a tener que ser una revolución y una dictadura. Y eso pasó en la Revolución Rusa y ustedes lo vieron con Lenin, ¿se acuerdan? Lo deben haber visto el año pasado con la profesora Capdevila. Volvemos a recordar un poquito, algunos me lo pusieron en sus diarios esa primera semana de clase. Que ya les voy a pasar las notas, ya está todo eso, muy bueno en los diarios, chicos. Los felicito. Bueno, volvemos. Lenin, ¿sí?, que lo hace en su segunda etapa, porque primero fue Kerensky con una etapa más moderada en la Revolución Rusa, Lenin aplica básicamente la dictadura del proletariado. ¿Qué quiere decir? Que aplica esto de les quitamos directamente a los empresarios, a los dueños de las fábricas, lo que era de ellos, y ponemos al obrero ahí a dominarlo, a cargo, ¿sí?, al frente. Pero en realidad quien está al frente es el Estado. Nada es de nadie, todo es de todos. ¿Va por ahí? Bueno, ya voy a tratar de ampliar un poquitito esto. Yo siempre les hago, por ejemplo, este ejemplo en clase, y les digo, para que ustedes entiendan más un poquito de esto del comunismo. ¿Qué pasa si yo vengo un día y les quiero tomar una prueba y digo, bueno, chicos, les doy esta evaluación, ustedes la hacen, estudiaron, tenían fecha programada, y cuando yo veo los resultados, bueno, están los que siempre estudian mucho y sacan 10, 9, los que estudian más o menos, o les costó alguna parte y sacaron un 9, un 8, los que estudiaron un poquito menos, o les costó mucho y sacaron un 7, un 6, y los que no estudiaron y sacan mala nota, baja nota. Y devuelvo las pruebas. Pero puede ser que en otra próxima prueba yo diga, o en esa misma prueba, con esas notas, yo diga, chicos, estas son las notas que hubieran sacado, pero yo en vez de darles las notas que hubieran sacado, promedié las notas y a todos les ha dado un 8. Imagínense lo felices que estarían aquellos que sabían que les había ido mal. Supongan que no les dije qué nota hubieran sacado, pero sabían que sacaban un 2, un 3 máximo. Y de repente sacaron un 8. Pero ¿qué pasa con aquellos que tenían 10? Que hubieran sacado un 10, pero al promediarse entre todos, sacaron un 8. No van a estar tan contentos. Los que van a estar contentos son los que, por ejemplo, hubieran sacado un 6, un 7, una mala nota. Entonces, esos van a estar contentos. Y en la próxima clase que yo diga, bueno, otra unidad, vamos a hacer lo mismo porque veo que dio buen resultado. ¿Va a dar buen resultado, chicos? Piensen. ¿Van a estudiar todos? Aquellos que estudiaban para 10, ¿van a estudiar para poder lograr que todos sus compañeros saquen esa buena nota como la otra vez? ¿O van a sentir que ellos estudian y al final nunca van a poder sacar el 10 porque se va a tener que promediar con otras notas que quizá no sean tan buenas, entonces no van a sacar el 10? Bueno, pasa que cada vez la nota sería más baja, porque aquel que no estudiaba ya no va a estudiar nada, aquel que estudiaba para un 6 y un 7 directamente va a decir, total, alguien va a estudiar por mí, y terminan no dando muchos resultados. Y eso es lo que ha pasado generalmente en los países cuando se ha aplicado el comunismo puro. Distinto es el socialismo. Yo sé que los libros, inclusive me parece que en este también hay a veces errores, en donde mezclan el socialismo con el capitalismo, con el comunismo, perdón, y no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el comunismo puro es esto, lo que viene de Marx, ¿sí? Lo que estoy explicando. La ideología marxista. Sin embargo, lo que pasó en la Revolución Rusa, ¿sí? Tal cual se aplicó ahí.
Sin embargo, el socialismo puede haber un país como, por ejemplo, Israel, con capitalismo, con propiedad privada, y que aplique el socialismo para las necesidades básicas, ¿sí? Al estilo del Estado benefactor que después verán, o que quizás han visto con Perón, por ejemplo. Entonces, esto es clave que vayamos diferenciando. En Israel hay propiedad privada, hay empresas privadas, pero también está un Estado que cubre necesidades importantes como salud, educación, vivienda. Por ejemplo, vivienda con los más pobres no hay una villa miseria, hay un kibutz, que es como una granja colectiva donde todos trabajan, donde todos tienen su casa y tienen lo que necesitan según la cantidad de familiares que tengan. Es decir, el Estado provee muchas cosas, quizás no vayas a crecer, a progresar, a tener el caserón, pero sí vas a tener lo básico. Entonces, eso es un socialismo. Bueno, seguimos. Fíjense en que acá dice, en la sociedad hay grandes diferencias sociales y un gran consumismo, obviamente, en un bloque capitalista, ¿sí? Nosotros somos un país capitalista y sabemos que hay clases sociales, hay clase alta, hay clase media, hay clase baja. En cambio, la idea de un bloque comunista es que se pretende que no haya diferencias sociales, que haya igualdad, la población tenga cubiertas todas sus necesidades mínimas, pero guarda, al extremo, ¿sí? Porque yo les estaba nombrando recién el socialismo en Israel, y esto no tiene que ver con el comunismo, porque en Israel hay clases sociales, ¿sí? No hay igualdad. Cuando se aplica el comunismo, sí, se busca la igualdad total, que todos estén en las mismas condiciones. Si, por ejemplo, tienen autos, todos tienen que tener un auto, y si no, ninguno tiene que tener un auto, ¿me explico? Luego vamos a ver algunas diferencias. Una clave es el pacto militar que se crea de alianza entre los países que forman parte del bloque capitalista, que es la Organización de Tratado del Atlántico Norte, ¿sí? La OTAN, y en el caso del bloque comunista, el pacto militar, el pacto de Varsovia. En caso de que hubiera guerra, obviamente estos dos pactos se unirían, todos estos países que formaban parte del pacto tenían que unirse para ayudar al país que estaba siendo invadido. Bueno, veamos otras características. Acá, por ejemplo, tienen los colores, el color rojo es muy identificado con el comunismo, y fíjense en que el azul con todo lo que es país neoliberal, país liberal. Acá tenemos una democracia liberal, ¿sí? El sufragio, y en cambio, fíjense, y bueno, tienen obviamente las bases ideológicas de lo cual ya hablamos, la localización que ya hablamos, y en el comunismo tenemos una democracia popular, una imposición de partidos comunistas, es decir, no hay otra posibilidad, ¿sí? Aparte, recuerden a Stalin, un personaje de la historia protagonista, dictador, inclusive medio paranoico, que tenía miedo y consideraba que todos eran su enemigo, hasta la gente de su propio partido los perseguía, los hacía analizar por otro, los hacía, bueno, a ver si realmente me es fiel. Olvídense que hubiera libertad, solamente partidos comunistas. Acá tienen libertad individual, en el capitalismo, en propiedad privada, en el otro sabemos que la propiedad es colectiva, ¿sí? Que no hay libertad, ni siquiera para ver, por ejemplo, la parte cultural, una película, leer un libro, estaba prohibida ciertas películas, todo estaba manejado por el Estado, los diarios, todo, la radio. Había control y planificación estatal en todos los niveles y todos los aspectos del Estado. En cambio, hay una dualidad en cuanto al capitalismo, hay propietarios, hay trabajadores, hay diferentes riquezas, había totalmente libertad para ver lo que quisieran, digamos, no había prohibición. Fíjense en acá otra imagen que les puse, Estados Unidos, la Unión Soviética, ¿sí? Nuevamente los partidos, la amenaza militar, ellos van a estar en una competencia feroz por lo militar, sobre todo porque la URSS fue una guerra de espionaje, una guerra en donde mandaban porque querían averiguar cuál había sido la fórmula de esa bomba atómica, ¿sí? En Nagasaki, Hiroshima, que había sido clave para que ganaran, ¿sí? Y eso lo recuerdan. Entonces, Estados Unidos trataba de a su vez mandar espías para ver qué armas estaban haciendo los otros, y también para todo lo que era la carrera espacial.
En eso también competían, cada uno y con espías. Por eso es la época que yo digo, de todas esas películas que ustedes ahora, una de las tareas va a tener que ver con eso, de espías, ¿sí? La gente 007, también los superhéroes, porque en algún punto estos espías eran considerados, empezaron a surgir toda esta idea del superhéroe, y en cuanto a las armas que ellos estaban logrando. Acá, por ejemplo, se estimula en el capitalismo el desarrollo de, fíjense, las democracias parlamentarias. En el comunismo se estimula el desarrollo de los sistemas políticos dominados por el Partido Comunista. Tienen entonces en el capitalismo un mundo libre, ¿sí? Y en el otro tienen democracias llamadas democracias populares. Bueno, esta imagen yo ya se las había dado en su trabajo, fíjense los países que forman el bloque. Esto los va a ayudar, por ejemplo, esta imagen, a una de las tareas que va a ser el trabajo práctico número 2, que ya les paso a explicar. Acá tenemos la tarea. Bueno. Y bueno, la imagen simplemente alusiva a cómo se vestían en esa época, en esto de las bonitas, bueno. Van a colorear el mapa planiferio, un mapa planiferio que ya paso a mostrarles, que se los he dejado acá, con los bloques de la Guerra Fría según las referencias dadas. Y dejo 3 opciones, pero tienen que poner, aparte del mapa coloreado, una hoja que puede ser manuscrita, y me sacan la foto y les pido por favor que la hoja sea así, ¿sí? Vertical, que no me la pongan así. Revisen eso, y en el subgrupo, por supuesto, fíjense ahí, dice entregar por subgrupo, o no, se corregirá. Yo todavía estoy tratando de encontrar todos los trabajos en los mensajes, no les puedo decir, el modo tiene muy complicada esa parte, ¿sí? Es como que se perdieran los mensajes, y me cuesta realmente encontrarlos. Si después en algún momento yo les llego a preguntar, es porque en esta semana termino de corregir, y me faltó alguno. Ustedes no se preocupen, lo que van a hacer es mandármelo inmediatamente por el subgrupo, ¿sí? Pero reenviármelo o volverme a escribir donde está su mensaje, que me lo habían enviado, profe, acá está mi trabajo, como para que yo lo encuentre. Ahora les pido que a partir de ahora tienen que sí o sí ser entregados por el subgrupo. En el subgrupo tienen del lado derecho, publicar, del lado izquierdo, les dice, tienen un icono que es para adjuntar. Hagan clic, y cuando hagan clic van a ver que les da distintas posibilidades, una foto, o imagen, un texto, desde la computadora, desde su mochila. Nosotros tenemos biblioteca, los profes que tienen mochila. Bueno, cualquier duda, yo les voy a mandar un video tutorial que hizo la profesora Elaza sobre el tema de cómo manejarse en el modo, porque sé que ha habido problemas, pero les pido que empiecen también a decir, bueno, en vez de cerrarme y bloquearme y no puedo, aprendo, pregunto y lo hago, ¿sí? Esto les comento porque es muy difícil, si no la corrección para todos los docentes. Bueno, las opciones. Ustedes tienen que primero, aparte de pintar el mapa, tienen que, en una parte escrita, que puede ser manuscrita o pasada en la computadora, con un texto de Word, tienen que poner los países que forman parte como referencia, ¿sí? También pueden, si tienen un mapa real, acá les doy las opciones, un mapa planiferio real, dado vuelta, y ustedes ahí me ponen los numeritos, ¿sí? De cuáles son los países que eran de un bloque o del otro. Obviamente que no voy a ir a las islas más chiquititas, vayamos a lo más grande, a lo que sale mejor pintado. Y lo que tienen que hacer es, si tienen un mapa planiferio que es digamos, lo ideal, les va a costar menos hacer el trabajo, del tamaño que sea, sería ideal oficio, pero si tienen Rivadavia, hagan en Rivadavia, y las referencias las hacen atrás, las referencias del mapa las hacen adelante, las referencias de los países las hacen atrás. Y me lo tienen que mandar, obviamente por foto, por favor, ahí les vuelvo a decir que no esté torcido. Otra opción, la opción B, es descargar el mapa que les dejo adjunto, imprimirlo, obviamente, y pintarlo y sacarle fotos de las mismas condiciones que lo que estaba en la A. Si no pudieran la C, que es un poco más complicado, porque, por ejemplo, no todos tendrán impresora, quizá no todos tengan el mapa, entonces, en ese mapa van a tratar de ver, por ejemplo, en Paint, o con la herramienta que ustedes manejen, editarlo y pintarlo, y en un Word mandarme las referencias, ¿estamos? De cada país que forma un bloque, me ponen bloque comunista, bloque capitalista,
el bloque capitalista está con azul, el bloque comunista está con rojo, justamente para que empecemos a identificar los dos colores. Esa es la tarea 1, ¿sí? De trabajo práctico 2. La tarea 2 es crear un monólogo a través de un pequeño video grabado, que lo pueden hacer con cualquier herramienta de la computadora, o con, por ejemplo, el celular. Lo que pido es que si lo hacen con el celular, recuerden no grabarse así, sino así, porque si no les va a salir, en una parte va a salir, digamos, cuando yo lo vea, el video se ve así, y sale toda una parte negra en cada costado y queda feo. Entonces que salga todo el video horizontal. Cortito, por lo menos 2 minutos, no más de 5, en donde me van a hablar de esa película que ustedes me recomendaron, esa u otra. Yo les recomiendo una, pero no la pude encontrar en Netflix, capaz que la encuentran en algún sitio de películas que ustedes ven, se llama Buenos Días Vietnam. Yo la tenía, la realidad es que me hubiera encantado pasárselas, si llegamos a volver tal vez la pase, cuando volvamos. Pero bueno, si la quieren ir viendo, se llama Buenos Días Vietnam, les dejo el trailer ahí. Ahí voy a ver si no se los vuelvo a mandar, porque veo que no está, bueno, se ve que no se pegó el link. El thriller de la película, y esta película trata justamente de una forma con humor todo lo que fue el desastre de Vietnam. Pero ustedes pueden elegir la película que quieran, la que ya me habían recomendado, y lo que tienen que hacer simplemente es decirme, hola, soy tal, dicen el nombre, me cuentan la peli, yo voy a hablar de tal película, como si fueran alguien que está recomendando una película, un programa de recomendación de películas. Entonces, en ese caso, ustedes me van a decir, se llama la película así, el nombre en español es este, se hizo en tal año, es como si sacaran la ficha de la película, pero además quiero que me la cuenten, ¿sí? Primero la ficha breve, los principales actores, y, por ejemplo, cuánto dura la película. Luego, un resumen de la película, pero contándome cuál fue la escena que también más les gustó, más les impactó a ustedes de esa película. ¿Sí? Bueno, espero haber sido clara. Nos vamos a estar encontrando para seguir hablando de Guerra Fría. Va a haber un segundo, por lo menos, video, donde voy a seguir con la guía, justamente, haciéndole referencia de temas que me interesa ver si ustedes han podido entender. Vamos a dejar de compartir pantalla. Perdón, voy a volver a compartirla porque me faltó mostrarle los mapitas. Bueno, este es el mapita que de la Guerra Fría, que se los voy a adjuntar aparte para que lo tengan bien amplio, lo puedan ampliar, puedan hacer. Fíjense que acá tenemos la OTAN, tenemos otros aliados de Estados Unidos con un azul un poquito más claro. Si llegan a tener el inconveniente de tener que hacer la parte C, no voy a estar tan exhaustiva, pueden llegar a ponerme como países aliados de Estados Unidos, OTAN, todo de un solo azul, y todo lo que es Pacto de Varsovia también, con los países alineados a la URSS, también todo rojo, de un solo color, porque inclusive acá fíjense que tienen 3 colores. Eso en el caso de la C. A mí me gustaría que lo hicieran lo más prolijo y lo más parecido. Pero, bueno, reconozco que es más complicado si tienen que hacer esa tercera opción. Así que no se preocupen que en caso de hacer esa tercera opción, ustedes me van a decir, profe, hice la tercera opción, y yo voy a tener en cuenta eso. Los países neutrales, fíjense que son los que están en grises, y después tienen las guerrillas que se dan, guerrillas comunistas, obviamente en la parte del capitalismo, y las guerrillas anticomunistas son los focos de conflicto, ¿sí? Los principales focos de conflictos. Bueno, acá tienen el mapa, ustedes pueden llegar a tener otro, también lo pueden utilizar, un mapa planiferio. Yo por las dudas les adjunto uno, como para que ustedes puedan hacer después las referencias de, bueno, países alineados, incluía tales, países alineados con la URSS, tales, países neutrales, ¿sí? Que me lo sepan. Y acá les dejo un mapa, que lo que me gustaría también que le pongan obviamente el nombre cuando me lo entreguen, ya de la forma que sea, A, B o C, que le pongan cuál es el tema es Guerra Fría, ¿sí? Mundo bipolar, curso, división, traten de ponerle los elementos. Bueno, con esto
Dejo de compartir. Estamos viendo entonces los estoy viendo entonces en el segundo video sobre la Guerra Fría. Nos vemos entonces en unos días. Muchas gracias, chicos. Bueno, que les vaya bien. Cualquier consulta bajo este video, ustedes me ponen sus preguntas en el muro.